el tema de hoy con nuestros invitados especialistas, porque no viene uno, sino que vienen dos. Ay, sí, yo pensé que eran Porque pareja, pero vamos a no, me hablar aclaran que no. acerca de esta enfermedad en casos en adultos y en niños. Vamos a hablar del asma, a quienes afecta, las Ay, causas, Dios. alteraciones y tratamientos. ¿Quiénes son ellos, Sandrita? Pues él es médico general, egresado de una de las universidades más gloriosas, importantes. ¿Por qué? De resaltar a nivel nacional, la Universidad del Tolima, Donde usted se graduó. verdaderos Sí, señor. profesionales. ¿Sí, En la señor? Universidad del Tolima, donde el inteligente es arrima. Sí, señor. Exactamente, sí, ese es el lema precisamente, la conoces muy bien. Pues él hizo una especialización en medicina interna de la Universidad ICC Cali, en neumología de adultos de la Universidad Javeriana y actualmente trabaja en el Hospital San Ignacio y hace consultas de IPS de las Américas. Y ella es médico general, también egresada de una de las universidades más importantes. Sí, de Latinoamérica. Sí, de la Universidad del Tolima. Estudió pediatría en la Universidad Nacional, es neumóloga pediátrica de la Universidad del Bosque, Sí, señor. epidemióloga de la Universidad del Rosario. Oye, ¿qué ha estudiado? Sí, Vaya pero que apúrele sí. que se nos va el tiempo en la Y presentación. ellos son, pues, ¡Pablo Gil y Jimena Villamil! Milena. ¿Jimena? La tiene cara de Jimena. No, Pero Milena. cuando suena el mundo no hay que ponerse de pie. Es un ritual que hay. Bueno, señor, usted Villamil, familiar de Jorge Villamil. Casi, ¿Qué? cerquita por ahí, no Puede mentira. ser. Tarara. primo hermanos. Probablemente. Bueno, bienvenidos a Bravísimo y entremos Muchas de una gracias. vez en materia. ¿Qué es el asma y a quiénes afecta en mayor porcentaje? Bueno, a ver, el asma es una enfermedad inflamatoria de los pulmones. Básicamente es una enfermedad que puede afectar tanto a adultos o niños. Y la característica principal es que la persona toma el aire entra a tu pulmón, pero después no puede salir. Entonces, por eso se llama una enfermedad que genera atrapamiento de aire, ¿sí? Es una enfermedad que es incurable muy probablemente. Lo que uno logra es con el tratamiento la remisión de la enfermedad de sus síntomas, pero infortunadamente con el recorrido del tiempo puede volver pues otra vez a aparecer. Es decir, que es una enfermedad que viene genéticamente, viene uno programado para padecerla, pero dicen que muchas veces, por ejemplo, los climas que estamos viviendo hoy en día desatan brotes de asma, ¿es verdad? Los cambios en el sistema respiratorio son tan fuertes que podríamos terminar bronquitis y luego un asma. ¿Cómo? Lo que pasa es que el asma es una inflamación crónica, entonces viene una predisposición genética, pero además hay un componente ambiental, entonces no es muy claro cuáles son los genes del asma, pero sabemos que hay personas que ante exposiciones virales, como pues entonces la bronquitis, la bronquiolitis, y sumado a un medio ambiente favorable van a desarrollar asma. En realidad antes se esperaban ciertas edades para decir ya esta persona es asmática, pero ya sabemos, como decía Pablo, que el asma es un conjunto de signos, síntomas y es definida por inflamación bronquial, entonces muy tempranamente la podemos diagnosticar y comenzar a tratar. No es como tal que la bronquitis se convierta en asma solamente, sino que existen unos factores que predisponen, entonces por ejemplo la exposición al humo del tabaco, la exposición a la contaminación, algunos virus especialmente de sincitial respiratorio que por ejemplo circula mucho en Bogotá en temporadas de lluvia, puede hacer que un niño que no tenía de pronto tantos genes sí vaya a padecer de asma, y como es una enfermedad tan multifactorial, aún seguimos investigando mucho en asma y entendiendo cada día más el asma. Entonces, pues nosotros como neumólogos desarrollamos estudios para tratar de ver qué hace que un niño, por ejemplo, que se expuso a algo haga asma y el otro no, ¿cierto? Es porque es en realidad muy diverso. Signos, síntomas, alertas que nosotros como papás de niños jóvenes o niños pequeñitos tengamos que estar atentos a ver qué pasó, una tos persistente, algo que no cura. ¿Qué es lo que nos debe encender las alarmas inmediatamente, Doc? Bueno, a ver, en adultos los síntomas cardinales de las enfermedades respiratorias son 3 y es básicamente la presencia de una tos. Entonces hay que estar muy alerta, no es normal toser. ¿Qué ¿sí? tipo de tos sería? Puede ser ¿Seca? una tos, generalmente es una tos flema? seca, generalmente es una tos ¿Tos seca, de pero perro como que muy bien llaman? lo decían. ¿Cómo? Sí, en la ocasiones. tos de perro. Sí, pero a ver, muchas veces los síntomas arrancan como episodios, tú lo mencionaste, de bronquitis, entonces la persona tiene tos, tiene un poco de fatiga, a veces inclusive puede dar fiebre y consultan recurrentemente y frecuentemente al médico y hacen crisis respiratorias y todo el mundo se queda con el diagnóstico de bronquitis y finalmente por no buscar a un especialista, pues finalmente no se llega al diagnóstico sino muy tardíamente. En adultos los síntomas son un poco más sencillos. El segundo que les comenzaba era la falta de aire, la asfixia. Y pues básicamente a veces algunas personas manifiestan la presencia de sibilancias.
y es básicamente cuando tú botas el aire, cuando sacas el aire de los pulmones, un silbido en el pecho o hervidera de pecho que llamaban las personas en el campo. Esos son los 3 síntomas cardinales. Al inspirar. para los ¿Y adultos. los niños estamos manejando básicamente también la misma sintomatología? Lo que pasa es que uno se acostumbra de pronto a que los niños les da más gripa, ¿cierto? Y es verdad, la exposición al jardín y todo esto hace que los niños tengan más cuadros virales, pero hay unas señales de alarma y es como que el virus dure mucho. Entonces un niño que después de la gripa dura tosiendo más de la semana, 15 días, eso ya no se puede atribuir a la gripa. Entonces las gripas son de corta duración, pero si yo tengo un factor de riesgo, por ejemplo, mi papá es asmático o mi mamá es asmática o tengo otra enfermedad alérgica y me demoro más tosiendo que los otros niños, yo veo el niño de la misma edad y a ese niño se le pasó y al mío no, yo debería consultar. Lo mismo que uno no debería de correr y toser. Hay niños que acaban de correr y comienzan a toser o con el frío les da tos y eso tampoco es normal. Y lo otro es que a veces entonces pueden tener las crisis como contaba Pablo, que ya es que se le escucha el silbido o que tiene la dificultad para respirar, pero entonces uno puede consultar porque está en crisis y se ve muy malito o porque se comporta diferente y ya tiene todos en los momentos en que no debería toser. El asma puede ir acompañada de otras enfermedades respiratorias crónicas como por ejemplo la rinitis, la sinusitis y bueno, otras que existan también porque yo sufro de rinitis, por ejemplo. ¿Cómo? Y muchas veces me da tos, entonces digo, ¿Usted ¿será le da que tos? tengo No una pareciera. rinitis asmática o algo? ¿Puede existir Pero esa tú tienes asma por terminología? momentos. Por momentos me quedo sin aire. Sí, pero eso es el corazón Sí, que la tiene corazón. ardida en el amor. Hay una cosa que se llama la marcha atópica y es niños que comienzan y hacen una costrica cuando son bebés. Nosotros les preguntamos eso en la consulta a los papás, que si el niño tuvo caspa en la coronilla. Luego de pronto hacen dermatitis, luego comienzan a hacer rinitis y ya después pueden desarrollar el asma, pero no necesariamente todas las personas con rinitis tienen asma. Pero sí es muy común la asociación en los niños, e igual que la dermatitis atópica y la conjuntivitis alérgica. Yo quiero destacar algo que dijo el doctor porque se acostumbra uno a la tos y Sí. usted dijo alguna frase que es que cambia la vida de muchas personas. Toser no es normal, No, no es normal. una reacción que uno diga, no, tengo una tosecita, y porque uno a veces le dice a la persona, pero esa tos que eso se me cura ahí con algún me va melado solo. que haga de la abuela, pero no es normal toser, el cuerpo no No. está tosiendo constantemente. No, hay una cosa muy puntual y es que los pacientes con asma comienzan a normalizar los síntomas, entonces duran meses y meses Una tos. y comienzan, no, y no solo la tos, también la asfixia, entonces se acostumbran a la fatiga, se acostumbran y por eso terminan consultando tardíamente. Hay que estar muy pendientes de esos 2 síntomas, la tos, la fatiga, la silbadera de pecho. Y con respecto a la otra pregunta ¿hay algunas otras enfermedades en adultos que también se asocian? No solamente las alérgicas, sino también hay asocio, por ejemplo, con otra enfermedad respiratoria que se llama la apnea del sueño, las personas que roncan de noche y dejan de respirar. Uy. Y también con el reflujo gastroesofágico se ha asociado con un peor control del asma en adultos. Entonces, esto no viene solito, generalmente viene acompañado de otras cosas adicionales y por eso la importancia de que los vean. Milena, un tú que eres especialista. pediatra y para los papitos que nos están viendo, que seguramente en estos meses donde el clima fluctúa tanto, pasamos de soles impresionantes, aguaceros en un momentito, ¿cuáles son esos signos y síntomas de verdad que tienen que poner los sellos alerta para llevar a su hijo a urgencias? Bueno, entonces si los niños están tosiendo muy frecuente, si le ven ¿Más de cuántas dificultad para respiraciones por respirar. minuto? En realidad nosotros tenemos frecuencias respiratorias variables en pediatría según la edad, entonces nosotros a veces más que la frecuencia también miramos signos como de retracción intercostal, retracción supraclavicular, que tengan el aleteo nasal y a veces entonces también que de pronto les haya durado mucho la gripa o que parezca que están pues respirando más rápido que su frecuencia normal, porque por ejemplo para los adultos uno ya tiene más estandarizada, pero la frecuencia respiratoria cambia según la edad. Además también los niños que están enfermos comienzan a quedarse más quietos o la tos los puede llevar a vomitar o les da menos hambre. Y reforzando un poquito también lo que había dicho Pablo, hay cosas que también se asocian al asma en los niños, que él decía la apnea del sueño, también los niños, porque algunos niños son muy roncadores y los niños con asma también tienden a tener las adenoides grandes y entonces todo esto es un conjunto y en una cita, como tú dices, puede uno consultar porque lo ve diferente a los otros niños y comenzar a tratar todo el conjunto de síntomas. Ok, Pablo, en una crisis de asma, que veamos a una persona asfixiada, ahogándose, ¿qué debemos hacer? ¿Este es Sí. el tratamiento más inmediato? Entonces, a ver, en cuanto al asma hay 2 tipos de medicamentos. Todos los medicamentos que nosotros suministramos generalmente son por vía inhalatoria porque es la forma más fácil en que la sustancia que vamos a suministrar llegue directamente al pulmón y haga el efecto.
Como les expliqué, como el problema es que el aire entra y no sale, nosotros lo que nos interesa es dilatar el bronquio para que el aire salga y la persona pues se sienta menos ahogada. Entonces hay dos tipos de medicamentos, unos son controladores que no quitan los síntomas rápidamente pero que evitan que la gente haga crisis, y los otros se llaman aliviadores. Dentro de los aliviadores hay muchos, uno muy frecuente es este que es el salbutamol, que es tal vez sale el que más se positivo en la utiliza. prueba antidoping, ¿eh? Sí, claro. ¿Cómo? por supuesto. Claro, Sí, por lo supuesto. utilizan para aumentar la capacidad Sí. pulmonar. Y que Lo uno que lo hace- utiliza no solamente en personas con asma, sino también cuando tienen problemas De bronquitis, bronquios. exactamente. Entonces lo que hace el medicamento básicamente es dilatar el bronquio para que el aire salga y no se atrape en el pulmón. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando una persona está en crisis? Generalmente las personas se les educa a lo que deben hacer. Inician con un esquema de crisis de estos medicamentos que se tienen que suministrar generalmente 2 puff o 2 disparos cada 20 minutos durante 1 hora y luego cada hora durante 4 horas y estar evaluando. Existen dispositivos que ayudan a objetivizar porque pues lo que les decía, muchas veces esas personas se acostumbran a la asfixia y pues no sienten absolutamente nada. Hay un dispositivo que se llama picoflujo que mide qué tanto aire puede sacar de su pulmón y si obviamente eso viene disminuyendo quiere decir que el aire se queda dentro del pulmón. ¿Efectos colaterales, Doc, de esto? Bueno, lo primero que hay que decir es, y eso queremos dejarlo muy claro entre esta entrevista, es que esto no da adicción, la gente necesita el inhalador, ni da dependencia, la gente que necesita el inhalador lo debe utilizar porque si no lo utiliza puede llevar a crisis y puede terminar hospitalizado. Eso es lo primero. Lo segundo es que generalmente pueden dar algunos efectos secundarios dependiendo de la dosis. Por ejemplo, para el salbutamol no hay una dosis tope, entonces es hasta donde usted pueda aguantarlo para que el bronquio pueda dilatarse. Puede dar muchas palpitaciones, algunas personas pueden darle temblores en las manos, pueden dar náuseas, pueden dar inclusive hasta vómito. Entonces no hay una dosis tope, lo que uno hace es tratar de suministrarlo lo suficiente para quitar los síntomas, para sacarlo de la crisis y obviamente pues para no tener los efectos secundarios que eso se Pero al pueden ser dar. estos son corticoides. No, entonces Esteroides, hay ¿o dos qué son? tipos, No hay dos todos. tipos de tratamiento. Lo que les decía, los controladores son medicamentos que desinflaman el pulmón para evitar que hagan crisis y los aliviadores quitan los síntomas. Este es aliviador, el salbutamol, pero los corticoides son generalmente la piedra angular de los controladores. Entonces las personas con asma deberían tener un medicamento controlador, la mayoría o si no todos, que no van a quitar los síntomas y un medicamento aliviador para cuando tengan los síntomas quitárselos rápidamente. Entonces los corticoides sí tienen sus efectos secundarios también. Prevención, doctores, prevención. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Si bien hay un componente genético y también ambiental, ¿qué podríamos hacer para desde pequeñitos ir previniendo estas Y enfermedades? fortaleciendo En realidad el se sistema. pueden prevenir desde antes. Las mujeres que están en edad, pues que pueden quedar embarazadas, todas las mujeres jóvenes y que pueden tener bebés, deben empezar a pensar en su salud y la de su futuro bebé. Entonces uno puede como mujer evitar la obesidad, la alimentación saludable, el medio ambiente en el que está, entonces no exposición al humo del cigarrillo. Ya cuando está en embarazo, entonces la asistencia al control prenatal, evitar el nacimiento pretérmino porque los niños que nacen prematuros les da más asma. La alimentación también durante la gestación es muy importante. Se ha encontrado que el consumo de la dieta mediterránea, por así decirlo, entonces rico en ácidos omega, rico en vitamina D, vitamina E, C, entonces a veces uno cree que solamente es comprar el suplemento nutricional y no, es comer muchas frutas y verduras. Y lo otro es entonces también no estar expuesta a cigarrillo también durante la gestación y luego vienen los cuidados postnatales y una cosa que es muy importante es la leche materna. Se ha encontrado que la leche materna puede disminuir no solamente el asma, sino la severidad en un episodio respiratorio, por ejemplo, por el virus sincitial respiratorio, que les decía es muy grave. Y luego entonces uno comienza a cuidar a su niño y también la alimentación, que haga deporte. Me acordé porque dijiste que él podía dar doping el salbutamol. Ah, En sí, el realidad fútbol. uno a veces creía que la gente con asma no podía hacer ejercicio, pero hay un medallista olímpico de natación asmático, entonces el asma en realidad no es una incapacidad. Entonces los niños pueden correr, brincar, saltar, ser felices, hacer natación, ir al colegio y ya cuando, si hay síntomas a pesar de esto, porque en realidad no siempre la podemos prevenir, viene lo que decía Pablo y ese tratamiento controlador. Como le tenemos en la sociedad ese temor a los inhaladores, si uno usara muy bien el medicamento controlador, que fuera alguno de estos o también en esta presentación, uno tendría que usar menos rescates con salbutamol, porque entonces uno tendría menos crisis y en realidad tendría menos dosis de corticoide. Cuando uno se hace un inhalador, el inhalador de dosis medida trae una dosis de corticoide mucho menor que la que uno recibe cuando se toma una pasta para manejar la crisis, que ese de pronto es un miedo. Entonces no.
son muy seguros. Tuve un novio que se curó del asma. ¿Qué? ¿Es verdad? Un novio, pero eso fue a mis espaldas. ¿Cuántas me espaldas? contó a mí, tú no me has contado a mí de ese novio. Y era asmático. La sangre de zorrillo, la sangre de ¿Qué? chulo. ¿La sangre de chulo? No, no me van a cortar el chulo ahora. no, ¿qué ya pasó? es Se habla Palomo. de eso, sí, señora. ¿Saben que Mito o también he realidad? escuchado que el agua termal, que meterse agua termal por la nariz? Nosotros, No sé si es realidad. nosotros concordamos en que estos exposiciones para los niños son peligrosas porque es que darle al niño la sangre de un chulo o Aceite de de un tiburón. zorrillo rojo, Van a uno cortar a no mi chulo. sabe Hay de riesgo de pronto infecciones este animal que también. traía. Entonces de pronto nosotros no estamos en contra de medidas como ejercicio, manejar el estrés, pero de exposiciones peligrosas sí. Y por ejemplo me dijo alguna vez un paciente que matar la vaca y poner el niño dentro, ¿Qué? dañar, poner la sangre y envolverlo en sábanas, El paño rojo. según Sí, el paño rojo clásico. Seguramente No. hace hay muchos un mito años diferente. nuestros ancestros lo hacían de esa manera, La tal vez porque valletilla no había roja. medicamentos, pero Yo ahorita el entiendo ser lo humano que ha hacían evolucionado tanto que nuestras necesita abuelas. de la medicina. Sí. Yo sí quiero dejar hacer énfasis en algo en los Nuestras abuelas. adultos, y es que de las cosas más importantes para prevenir en los adultos es evitar completamente el tabaquismo, incluyendo el Los cigarrillo niños electrónico y el vapeo. Y los hornos en El leña vapeo, también, completamente. lejos Y de el Sí, uno. porro sí. también, evítalo, porque eso también es malo. Sí, mira. Sí, no, ahora ay, no dijo que el cigarrillo, el porro no dijo que no. Es medicinal. A veces fuman afuera y dicen, pero yo fumé y el niño no estaba. Pero las toxinas del cigarrillo están en la ropa, en la piel, en el pelo también. y duran semanas. Entonces no sirve fumar lejos y del hay niño. mitos con la marihuana, hablando ya en serio, porque le dicen, el marihuanero se excusa diciendo, no, es que ese aceite es bueno para los bronquios. No, da una tos la berraca, hombre, que se lo digo yo con conocimiento de causa. Mire, doctor, la tula ¿Cómo así? ¿No es medicinal? no es medicinal. No. Bueno, no, para enfermos terminales, La para ¡Listo! cosas así.